Hay personas que entran a una habitación y en 2 segundos sienten que algo no encaja. Nadie dijo nada raro. No hay tensión visible, pero lo notan. Una mirada que se esquiva, una sonrisa que dura medio segundo de más, una frase normal que suena apenas falsa. Si eres así, déjame decirte algo que casi nadie entiende. No estás pensando demasiado. Estás viendo demasiado. Desde afuera parece un don. Ves lo que otros no ven. Pero desde adentro no se siente así, porque no se apaga. No puedes simplemente estar. No puedes disfrutar sin más. Te lo llevas a casa, lo repasas, lo reconstruyes. Eres capaz de convertir un pequeño silencio en un universo entero de pensamientos. Y eso, aunque nadie lo vea, agota. Hoy vamos a entender la psicología de las personas demasiado conscientes. Los 2 caminos por los que se llega a ser así. Uno se nace, el otro se aprende. Las 5 señales de que vives en modo radar. Y lo más importante, cómo dejar de quedar atrapado en tu propia mente. Porque la salida existe, y no es ver menos. El primer camino es de nacimiento. Las personas altamente sensibles existen y la psicología las estudia desde los años 90. Su sistema nervioso funciona como un filtro ultrafino. Todo lo sienten más. Todo lo perciben más. No ven el mundo en calidad normal, lo ven en alta resolución. Y eso no es un defecto, es un rasgo, tan real como el color de ojos. El segundo camino es muy distinto. No es un don, es supervivencia. Imagina crecer en una casa donde el clima emocional cambiaba sin aviso. Un día todo bien. Al siguiente no sabías qué iba a pasar. Ese niño no puede relajarse. Aprende a anticipar, a leer señales, a detectar cambios mínimos. El sonido de una puerta, el tono de una voz. Todo se vuelve información. La psicología lo llama hipervigilancia. El cerebro aprende que si no está atento, algo malo puede pasar. Y aquí lo más importante, nadie te enseñó esto. Tu mente lo construyó sola, para protegerte. Con el tiempo dejó de ser una reacción y se convirtió en tu forma de ser. Por eso, cuando la gente te pregunta, ¿por qué piensas tanto?, la respuesta real es otra. No estás roto. Solo aprendiste a sobrevivir demasiado bien. Y el mecanismo sigue encendido. En la vida adulta esto se ve clarísimo. Primera señal, vives en modo análisis. Para otros, una conversación es solo una conversación. Para ti, no. Un mensaje que dice «luego hablamos» activa todo el sistema. ¿Pasó algo? ¿Está molesto? ¿Hice algo mal? No escuchas solo palabras. Lees pausas, cambios mínimos, detalles invisibles. Vives en 2 capas. Una presente, otra analizando. Y por eso terminas el día agotado sin haber hecho nada. Segunda señal, más silenciosa y más desgastante. No solo sientes, te observas sintiendo. Algo te emociona y automáticamente lo cuestionas. ¿Por qué me siento así? ¿Tiene sentido? Hasta la felicidad la auditas, te ríes fuerte y un segundo después piensas, fue exagerado. Nunca te pierdes, pero tampoco te dejas llevar. Y poco a poco se escapa algo precioso. La naturalidad. Tercera señal. Pierdes la inocencia en las relaciones. Sabes que la gente no siempre dice lo que piensa, que a veces hay intención detrás. Un cumplido ya no es solo un cumplido. Una disculpa no siempre suena real. No te vuelves negativo, te vuelves cauteloso. Ya no puedes creer en la superficie, y eso, a veces, te hace sentir solo incluso rodeado de gente. Cuarta señal, la que más te vacía. Sientes demasiado. Tu empatía no tiene interruptor. Entras a un lugar y absorbes el ambiente. Alguien está incómodo y lo sientes en el cuerpo. Alguien sufre y se te queda adentro. Te convertiste en el que sostiene, el que calma, el que escucha, el que entiende. Pero hay una pregunta que casi nunca te haces. ¿Quién te sostiene a ti? Quinta señal. Ya no es solo mental. Tu cuerpo también vive en guardia. Detecta todo. Un latido más rápido, una sensación extraña. Y tu mente lo interpreta como peligro. Ahí arranca el bucle. Sientes algo, lo interpretas, te activas más, sientes más. Ansiedad sin que pase nada. Tu propio cuerpo convertido en una alarma que nadie apaga. Y cuando todo esto se junta, aparece el último mecanismo. Intentas controlarlo todo desde adentro. Prever, anticipar, evitar el golpe. Crees que si lo entiendes todo, nada te va a sorprender. Pero el precio es enorme.
Te vas del presente, empiezas a vivir en escenarios posibles, en futuros que no existen, y sin darte cuenta dejas de vivir lo que sí está pasando. Esto, aquí, ahora. Entonces, ¿qué se hace? No puedes dejar de ser consciente. Eso no funciona. La clave no es ver menos, es cargar menos. Y lo primero que hay que aprender es esto. No todo significa algo. A veces la gente simplemente está cansada. A veces el mensaje corto es solo un mensaje corto. A veces no hay nada oculto que descifrar. Segundo, no todo lo que sientes necesita ser resuelto. Puedes sentir algo y dejar que pase, sin abrirle un expediente. Y tercero, no todo lo que entiendes tienes que actuarlo. Puedes ver algo y no intervenir. Entender no te obliga a cargar. Estas 3 frases parecen simples, pero para una mente como la tuya son una revolución. Y cuando empiezas a soltar, algo cambia. Tu mente no desaparece, se suaviza. Sigues viendo profundo, pero ya no te ahogas. Sigues sintiendo, pero ya no te arrastra. No necesitas apagar tu mente, solo bajarle la intensidad, pasar de una luz que lo analiza todo, a una que simplemente ilumina, y entonces todo se vuelve más liviano. Si te viste en este video, no es casualidad, no eres complicado. Eres alguien que aprendió a ver demasiado durante demasiado tiempo, y eso deja marca, pero también te dio una forma de entender el mundo que la mayoría nunca va a tener. La clave no es apagarla, es vivir sin que te consuma. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento de tu vida empezaste a ser así? A veces, entender de dónde viene lo cambia todo. Y suscríbete. Cada semana explicamos una conducta de todos los días que nadie sabe explicar. Nos vemos en la próxima.